Vamos a pasar de punto y vamos a empezar con las operaciones con el sistema de archivos. El archivo la vamos a dividir en dos grupos. En un grupo que va a ser las operaciones que se pueden hacer para organizar el sistema de archivos. Que básicamente van a ser operaciones con las carpetas, con acciones con carpetas. Y después vamos a tener otra serie de operaciones que nos van a servir para manipular los archivos en sí. ¿Vale? Estas primeras van a ser la que vamos a ver, pues estamos hartas de verlo en verdad. ¿Vale? Vamos a verlas cómo se hacen tanto en Linux como en Windows. ¿Vale? En el sistema gráfico, en el entorno gráfico, pues es muy fácil. Es simplemente, pues, ya lo sabemos hacer todo. Yo eso presupongo que todo el mundo sabe cómo se manipula una carpeta, cómo se crea una carpeta, etcétera, etcétera. Pero en el entorno, vamos a verlo con más detalle en el entorno gráfico, en el entorno, perdón, de texto. O sea, en un entorno, en un terminal, me refiero. Por comando. Lo primero que vamos a ver es cómo se crea un directorio. ¿Cómo se crea un directorio? Primero, ¿qué es crear un directorio? ¿Vale? Porque cuando nosotros creamos un directorio en el sistema operativo, ¿no? En el sistema de archivos nativo del sistema operativo, pues lo único que hacemos es darle a nueva carpeta y se crea ahí un icono de carpeta. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad con eso? Pues básicamente lo que estamos haciendo es crear un archivo. Se crea un archivo de tipo carpeta en la carpeta contenedora donde esté. Si estamos en la raíz, pues la carpeta raíz, etc. Para Windows tenemos el comando mkdir, ¿vale? El mkdir, ponemos mkdir y la ruta del directorio completa con el nombre del directorio que queremos ponerle, que vamos a ponerle y ya está. Esto es muy fácil. Pues vamos a probarlo. mkdir, ¿vale? Lo puedo poner en mayúsculas, minúsculas, en Windows no afecta. Primero vamos a ver qué directorio hay. Vamos a crear un directorio de trabajo donde vamos a hacer ahí todas las pruebas. mkdir. Voy a cambiar a él. ¿Vale? Pongo una P, dos veces al tabulador y me lo busca, ¿vale? Si le sigo dando, pues me va recorriendo todos los que empiezan por P. ¿Vale? Ya os dije que es una manera para ahorrar tiempo. C de prueba. ¿Vale? Y ahora si le hago un div, pues me sale el contenido que es punto y punto. Os dije que eso es el contenido de todas las carpetas. Fijaros, y aquí se ve perfectamente qué tipo de referencia es, que cuando nosotros vemos el interior de una carpeta, aparece el tipo de archivo que es. Si es un archivo regular o un archivo tipo carpeta, ¿no? Si es de tipo regular, sale la extensión, sale el tipo por la extensión. Si es tipo carpeta, pues sale entre llaves matemáticas, sale dir. Pues este tipo de carpeta, fijaros que tiene, las dos entradas que tiene son de tipo carpeta, porque referencian a una carpeta. Punto referencia a la misma carpeta y punto a la carpeta padre. Como son dos carpetas, pues son de tipo carpeta. Vale. Pues vamos a crear pues una carpeta. Ahí la he creado. ¿Ok? ¿Qué pasa si intento crearla con el mismo nombre? Pues me da error. Esto no tiene más historia. Profe, si quieres poner ¿Qué? un nombre con espacio, ¿lo tienes que poner en la consola con espacio o con barra baja?
Lo vamos a ver ahora mismo. Eso lo dijimos el otro día para la ruta. Es lo mismo que para la ruta. Bueno, vamos a probarlo. Esto, por ejemplo, ¿no? Si lo creo, pues me sale esdrújula. Y fijaos que he intentado probar mkdir, la carpeta con acento, y me ha creado la carpeta acento. Y con no me la ha aceptado. ¿Por qué? Porque hay ciertas palabras que están reservadas por el sistema. Hay una palabra que no se puede utilizar, que es aux. Aux. ¿Veis? Y por lo visto con tampoco se puede utilizar. Son palabras reservadas. El sistema la utiliza, no sé para qué la utiliza, pero no se pueden utilizar. Yo lo que quería era escribir una carpeta con espacio. Esta. Pues lo que tengo que hacer es ponerle comillas. Lo que hay entre... Esto es como si fueran unos paréntesis. Todo lo que hay entre las comillas es un todo. Y eso no solamente va a ser válido aquí, sino va a ser válido en programación web, va a ser en programación de programas, en aplicaciones, en muchos ámbitos de la informática. Esto es así, ¿vale? O sea, lo que hay dentro de las comillas es un todo. Hay que procesarlo al mismo tiempo. De hecho, es un todo y es una cadena de caracteres, también significa. Ahora, según dir, aquí la tengo. Sin problema. Aquí está prueba y aquí está todo lo que hemos creado. Y vosotros me vais a decir, ¿para qué voy a hacerlo con los comandos cuando puedo perfectamente coger y crearlo desde aquí? Pero es que esto vale, aquí sí puedes, pero a lo mejor dentro de un par de años, cuando estés trabajando en servidores y te salga y te pongan en delante un Windows que no tiene entorno gráfico, como por ejemplo los Windows Server Core, en modo Core, modo núcleo, que básicamente, para que vayan más ligeros, le desactivan el sistema gráfico, y eso incluso los más modernos son así. Pues entonces, ¿qué haces? O el año que viene, cuando hagáis prácticas de ¿cómo se llama? De Samba, pues tendré que hacerlo todo como comando. Entonces todo esto tiene que quedar bien. Es decir, que si vamos a trabajar con servidores, no vamos a hacerlo tan fácil como ahora, sino modo con los comandos que estamos aprendiendo, ¿no? Claro. Modo para entrar a tal carpeta. Vale, claro, o sea, hay una posibilidad. Puede ser que en la granja de servidores utilicéis el entorno gráfico, porque tengan servidores tan potentes que más o menos vamos, que les da igual. Uy, perdón. Cosas. Y lo mismo. Voy a hacer las mismas pruebas. Voy a crear una carpeta. Uy, perdón. mkdir. Aquí sí es importante ponerlo todo en minúscula, ¿vale? Porque aquí las mayúsculas no las reconoce. Fijaos. Orden no encontrada. Eso no pasa en Windows. En Windows sí la encuentra, no distingue entre mayúscula y minúscula. Es muy importante. ¿Vale? Sin problema. Le doy a ls y me sale aquí cosas, dummy, vínculo, esto es lo del día pasado, y dummy. ¿Vale? Si lo quiero ver como parecido en una lista con detalles, como en Windows, pues tengo que ponerle el "-o", ¿vale? Puedo ponerle el "-l" o el "-o", pero el "-o" aparte me dice más detalles, entonces yo siempre utilizo el "-o". ¿Vale? Y aquí lo tenemos. ¿Vale? El color azul es de carpeta y el color blanco es de archivos regulares.
y también lo podemos ver aquí. El primer guión, si es un guión solamente, el primer carácter de la tupla de permiso es una guión, es un archivo regular. Y si es una D, pues es un directorio, es una carpeta. Vamos a hacer la otra prueba. Vamos a probar carpeta con acento. Y me crea, pues igual que en Windows, todas las carpetas. Fijaos que aquí com ya no es una palabra reservada. Aquí ese problema de palabras reservadas no lo tenemos. Si quiero hacer una carpeta con acento, perdón, una carpeta con espacio, sería una carpeta con espacio. Vale, me está haciendo aquí en el escritorio. Voy a hacer lo otro. El último experimento, bueno, probaba el espacio, el acento. Esto daba muchos problemas en las versiones antiguas, ¿vale? Hoy en día, pues nada. Vamos a hacer la siguiente prueba, que era con... era cuando hay varias profundidades. Lo voy a meter dentro de cosas. Si yo pongo cosas, pero dentro pongo fuera, pero ahora sí, dentro, me da error también. ¿Vale? Sin embargo, fijaos que aquí tiene un menos P. Pues si ese menos P lo pongo, me lo hace. O sea que ya sabemos para qué significa ese menos P. Me crea todas las carpetas que hace falta para generar la carpeta que yo quiero de la ruta. Vamos a comprobarlo. ¿Vale? Y ya de camino os voy a enseñar un comando para comprobar ese tipo de cosas. Se llama tree, árbol. Pues tree, cosas, para ver qué hay dentro de cosas. Vaya, por Dios, no está instalada. Pues vamos a hacer una pequeña practiquilla para instalar la orden, ya que estamos. Aquí en Linux nos vamos a encontrar también una serie de cosas, que no todas las opciones, no todos los comandos van a estar instalados. En Windows normalmente está todo instalado, todos los comandos están disponibles desde cero. Sin embargo, fijaros aquí como el comando 3, como no es de los más básicos, no está preinstalado, tengo que instalarlo. Pues vamos a hacer una práctica de instalarlo. Aquí ya me lo deja todo más caído, me dice qué comando tengo que poner para instalarlo. Pero bueno. Primero, os voy a decir qué hay que hacer siempre que haya que instalar alguna cosa. Siempre para instalar, como instalar era una cosa delicada que solamente los administradores deberían de hacer, pues siempre hay que invocar los poderes de superusuario, ¿no? Con sudo. ¿Vale? Por ejemplo, si yo utilizo el comando apt, que es el de instalación de paquetes, si yo lo utilizo sin sudo, no me va a decir que no tengo acceso para utilizarlo, porque solamente lo pueden hacer los superusuarios. Si yo este sistema creo un usuario y este usuario no tiene rango de administrador, no puede invocar esos poderes. Solamente los administradores pueden invocar el sudo. Pues venga. Sudo apt
¿vale? Con update hago lo que se ha hecho antes, que en modo gráfico, pues lo voy a hacer en modo texto. Esto en realidad, como lo acabamos de hacer, no haría falta, pero es para que lo veáis. Esto es lo primero que tengo que hacer para si quiero instalar un paquete. Meto la contraseña. Y me está actualizando el catálogo interno. Ya está, ya ha hecho. Eso normalmente suele ser rápido. ¿Vale? Ahora install. Para instalar y el nombre del paquete. Muchos numeritos. Listo. Ya puedo utilizar el comando que os he dicho antes. Pues vamos. Tanta historia para esta mierda de comando, ¿no? Bueno. A ver, me sale la estructura en árbol de... la estructura en árbol de eso. Fijaos que es muy útil. Para hacerse un poco la idea. Y me lo voy a preguntar. ¿Esta cosa tan chula no está en Windows? Pues... sí. ¿Y cómo se llama? Pues de la misma forma. Lo que vamos a hacer es un thread de prueba, ¿eh? Pues pongo simplemente 3 punto o simplemente 3, ¿vale? Y me sale lo mismo. ¿Vale? Si se lo pongo a una unidad, así, pues ya me dice todo el árbol de esa unidad, de todo el sistema de archivos que hay en esa unidad. ¿Vale? Una locura. ¿Qué significa borrar? Cuando nosotros borramos, nosotros imaginamos que destruimos el archivo. ¿No? El archivo está ahí y lo destruimos. Yo creo que no, ¿no? O borramos... Coño. No lo borramos completamente, creo. Se quitaba el acceso a él hasta que Exacto. se sobreescriba. Eso lo hemos comentado en clase. La palabra correcta no es borrar, Nos es mandamos a papelera. Liberar, ¿no? liberar, exactamente. Muy bien. O sea, lo que decir, no se borra, sino que el archivo en realidad queda ahí. ¿Vale? Es lo que hablábamos, no sé si os acordáis, del ejemplo que puse que eran las cintas de casete. Yo cuando quería borrar una cinta de casete, no ponía a borrarla entera, sino que cogía la etiqueta de la cinta de casete y le ponía una en blanco. Y ella marcaba que esa cinta de casete estaba para utilizarla. Entonces, con el paso del tiempo, esa cinta se utilizaría. ¿Vale? Profe, ¿habrá alguna Pero la manera? información seguía ahí hasta que yo lo sobreescribiese. Mientras, tan solo estaba marcada para ser borrado. No borrado, sino sobrescrito. O sea que... Dime. ¿Hay alguna manera de borrarlo definitivamente? En plan, Sí. no dejarlo libre, Sí. eliminar. Quemas el móvil. A ver, los sistemas de archivos lo tienen que permitir. Creo, no sé si hay algún comando especial para hacer eso. Pero normalmente eso se hace sobre todo con unidades. Cuando yo quiero borrar una unidad, otra cosa que voy a decir, cuando yo formateo una unidad, no estoy borrando los archivos, estoy borrando los directorios. De decirlo de alguna forma. Quiere decir que los archivos siguen ahí. Puede ser que al proceso de borrar, de formatearlo, borro el sistema de archivos y creo uno nuevo, y ese nuevo sistema de archivos pisotee algunos archivos, pero en general casi todos los archivos van a permanecer en el dispositivo. Entonces, formatear no es sinónimo de borrar, es de crear un nuevo sistema de archivos y ponerlo en la unidad. ¿Qué puedo hacer para borrarlo del todo? Los archivos, supongo que habrá algún comando o alguna aplicación, pero en
Para unidades enteras, eso ya es más habitual para borrarlo. O sea, si por ejemplo me viene, hay dinero negro, estoy manejando un dinero negro en mi empresa y viene la policía y quiero borrarlo todo de golpe, pues si yo hago un formateo no soluciono nada. Viene un forense y se ríe en mi cara y me saca ahí todos los datos. Eso ahí he hecho el gilipollas. Con perdón. ¿Vale? Y ya os enseñaré incluso un programa que hay muy bueno para hacer eso. Que lo hago en el acto. Tenemos el del y el rmdir. Y aquí hay en Windows, esto es un coñazo. Porque no es lo mismo borrar ficheros que borrar archivos. Si yo utilizo del, borro archivos. Y si yo si utilizo rmdir, borro carpetas. Pero aquí también el temita es que cuando las borro las carpetas, tienen que estar vacías. Vamos a empezar a borrar cosas de estas. Vamos a meternos en nueva. Y aquí vamos a crear un archivo. ¿Cómo creamos un archivo? Pues bien, para crear archivos, esa es una operación del otro grupo. Solamente se puede hacer, en principio, desde una aplicación. El sistema operativo, ¿para qué va a crear un archivo vacío? ¿No? Pero bueno, existe algún truquillo para hacerlo. Vamos a verlo, de hecho, el truquillo. Voy a hacer dir. Cuando yo hago dir, sale esa información. Pues bien, si yo cojo dir y pongo aquí esta llave, la llave matemática mayor que, me crea lo que se llama una redirección. Me redirecciona la salida al terminal, me la redirecciona a un archivo. Por ejemplo, en el resultado dir. Fijaos que cuando lo he ejecutado no me ha salido el resultado del dir, porque en vez de mostrarse en pantalla me lo ha redireccionado, perdón, a un archivo, al resultado. Perdón. Y veo aquí que me ha creado un archivo, resultado /dir.txd, y que tiene 377 bytes. ¿Os acordáis cuánto equivalía un byte en caracteres? Un bit, ¿no? Un carácter, o sea, 8. 64. A ver. No habéis comprendido la Uno. pregunta. No me empecéis a responderme cosas random. ¿Cuánto equivalía un carácter en byte? Os lo voy a preguntar otra vez, que parece que es más lógico. ¿No? Por cada carácter hay un byte. Eso es en el sistema normal, en el sistema ASCII. Quiere decir que si tengo aquí 377 Sería 377 bytes, ¿no? bytes, serían 377 caracteres. Ah, ¿Vale? vale. Vamos a hacerlo. Vamos a verlo. ¿Cómo puedo ver el contenido desde aquí? El contenido de un archivo. Type. Comando type. Type, que significa escribir, ¿no? Escribir caracteres. Pues type resultado. Y me muestra el interior. Pues si nos ponemos aquí a contar todos los caracteres,
incluidos los espacios, me tiene que salir 300 y pico. Vamos a crear otro archivo. Esta es la manera más fácil de crear un archivo. Supongamos que quiero escribir un archivo con la palabra prueba. ¿Cómo lo podría hacer? Pues tendría que intentar que saliese por la pantalla la palabra prueba y plasmarlo en un archivo, ¿no? Haciendo la redirección, lo meto en un archivo. Pero aquí tengo que inventarme aquí algún comando que haga eso. Pues bien, hay un comando que se llama echo. ¿Vale? La H es totalmente muda. Echo. ¿Qué hace echo? Pues hace eco. ¿Vale? Entonces, si yo esto lo redirecciono a un archivo, fijaos que pongo siempre una extensión para decir qué tipo de archivo es. Fijaos que ya no se repite, sino que el eco no lo hace en pantalla, sino que lo hace aquí. Tengo un nuevo archivo. Y si hago un type, pues me sale el contenido. ¿Ok? Pues, ¿por qué tiene 7 letras en vez de... Perdón, 7 caracteres en vez de... En vez de 4? Hemos dicho que cada carácter era un byte. Y aquí tenemos 7 bytes. ¿Por qué? Porque la codificación, por lo visto, que está utilizando no es la ASCII, que era la estándar antigua, sino que está utilizando el Unicode, no sé cómo se pronuncia, el Unicode que tiene como mínimo 2 bytes por carácter. Pero puede poner cualquier byte, por eso podemos poner acento y podemos poner cualquier cosa. Bien. Pues vamos a crear, con este ejemplo, vamos a crear otros archivos para borrarlos ahora. Y voy a poner uno que tenga archivo. Aquí he creado unos cuantos archivos. Vamos a experimentar con ellos. Por ejemplo, esto es tan fácil como coger el del, por ejemplo, y voy a borrar, por ejemplo, a 2.
pongo 2, borrado. Y ya no está. Ahora supongamos que quiero borrar, por ejemplo, todos los archivos que comienzan por A. Esto, para cuando borramos archivos, pues hay una serie de trucos para poder, lo que se llaman con expresiones regulares, se utilizan expresiones regulares para, en vez de borrar archivos uno por uno, pues que podamos borrarlos todos de golpe. Por ejemplo, si yo quisiera borrar todos los archivos de aquí que tuviesen, que empezaran por A, pues ¿qué tengo que poner? Pues A y después un asterisco. El asterisco significa que todo lo que hay después puede ser cualquier cosa. O sea, ahí es que va a borrar todo lo que empieza por A. Me ha borrado todo lo que empieza por A. Ahora supongamos que quiero borrar todo lo que termina por txt. Con eso borraríamos todos los archivos de texto. Pues así. ¿No suena esto de haberlo visto en otro sitio? Lo del asterisco. Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí. Ya la ha borrado todo. De hecho, si yo le doy a... Vamos a crear aquí otro archivo, porque si no... Vamos a crear a 3, a 1 y a 2. Si quiero borrarlo a estos, si quisiera borrarlos, pues tendría que todos de golpe, asterisco. Lo borro todo. Fijaos que aquí me pide confirmación. Sí. Y ya está. Voy a crear también una carpeta. Voy a crear uno. Uno para que haya apenas uno. Si ahora me voy hacia atrás y quiero borrar nueva, evidentemente dentro de nueva no me va a dar error. Tengo que estar fuera de nueva para poder borrarlo. Si quiero borrar esto, pues tengo que utilizar el comando de borrar directorios, que es el mrdir, de remove dir, directorio. Pues remove directory y voy a borrar nueva. No me deja porque no está vacío. ¿Qué puedo hacer para que me lo borre? Ponerle el /s. Con el /s borro todo lo que hay dentro. Incluido, entonces no tiene por qué estar vacío. Si yo creo makedir y después echo 1 y le pongo de ruta nueva. Fijaos que aquí puedo parar también una ruta. Ay, perdón, que me queda aquí. Ay. Rayesh me dice, ¿para qué es lo del asterisco? Lo del asterisco sirve para que eso sustituye cualquier cadena. Es lo que se llama un comodín.
Si yo el asterisco lo puedo sustituir por cualquier cosa. Quiere decir que me va a borrar cualquier archivo que tenga que tenga esa forma, sustituyendo el asterisco por cualquier cosa. Por ejemplo, si le pongo un A asterisco, me va a borrar todos los archivos que empiecen por A y que lo siguiente sea cualquier cosa, incluido nada. O sea, la A me va a borrar los que empiecen por A y va a borrar todo lo que tenga. O sea, que digamos que es un comodín. Sirve para borrar archivos en conjuntos enteros. Si yo lo pongo delante de una extensión, por ejemplo, si yo le pongo asterisco.jpg, pues entonces me va a borrar cualquier archivo que tenga cualquier nombre, solamente la única exigencia es que sea .jpg. Y cuando pongo solamente asterisco, pues ya no le pongo ninguna limitación, me va a borrar todo lo que haya en esa carpeta. Profe, ¿y si pones ese mismo comando en la carpeta principal? ¿Te refieres? Antes de todo. ¿Cómo que la carpeta principal? En C2 puntos. Antes de uso y antes de todo. Pues es como si intentaras borrar el entorno gráfico. Si es la carpeta Windows, evidentemente está en uso y te va a decir que no. ¿Vale? Si es de archivo de programa, también te va a decir que no, porque se está usando y porque es de sistema. El sistema, digamos, que tiene mecanismos para protegerse a sí mismo de los troles como tú, ¿no? Que quieres borrarlo todo, ¿no? Pero, yo voy a abrir una máquina virtual. Lo haces en una unidad tipo que tenga de datos y te lo puedes cargar todo. Profe, ¿y puedes abrir un terminal desde antes de entrar a cualquier usuario, no? ¿Pero qué queréis hacer ya? ¿Qué queréis hacer ya? Mido veráis. Sí se puede. Entonces la puedes liar muy parda si te pones, ¿no? Claro. Antes de todo, abrir una máquina virtual para probarlo. Desde la que se puede hacer de todo. ¿Habéis visto? O sea, yo lo estoy haciendo en mi propio ordenador en Windows por comodidad y porque más o menos sé lo que estoy haciendo. Pero si vosotros vais a hacer pruebas, no lo hagáis en vuestro ordenador, hacerlo en máquinas virtuales. ¿Vale? A ver, ya estáis viendo lo peligroso que puede ser un informático. O sea, un informático que sepa cuántas pinceladas puede cargarse un sistema fácilmente. Lo difícil es, y eso ya es lo que se encargan los hackers, es hacerlo de forma remota. Porque hay muchas sistemas de seguridad para cargarte un sistema, para que tú no puedas entrar desde una ubicación remota, o sea, desde internet. Pero cuando tú estás, a ti te dejan una cuenta de usuario, un ordenador, y te dejan el teclado, y te dejan ahí un rato, tú te puedes cargar todo el ordenador perfectamente. Pero vamos, que puede hasta cambiarle los voltajes a la CPU y quemarle hardware también, que eso no hay problema. Con /s me borra también. Me borra todo el directorio. O sea que es equivalente. ¿Vale? Pero el directorio como Dell no borra directorios, pues el directorio te lo mantiene. O sea que siempre vamos a tener que utilizar esos dos comandos forzosamente combinados. Bueno, si utilizo el segundo, el de directorio, lo utilizo con el /s, solamente lo tengo que utilizar una vez. Pero después, por ejemplo, no hay cosas que no puede hacer. Por ejemplo, lo que os voy a decir ahora. Que hay que utilizar los dos combinados forzosamente. Por ejemplo, el del, cuando un archivo está protegido contra la escritura, y cuando me refiero a una protección de la escritura, me refiero
por ejemplo, a esto. No me refiero a un permiso especial ni nada de eso, no, a este. Esto ya lo veremos el próximo día, un atributo que se llama. Y en la carpeta, pues este está protegido. Vamos a ponerlo así. Espérate. Lo voy a poner, voy a crear aquí el archivo. Vamos a poner un nombre más corto. Esto ya veremos cómo se hace en el próximo día. Se puede hacer también con comando. Solo lectura. Pues ahora si intento borrarlo, me dice acceso negado. Y no es que y no es que tenga acceso denegado porque yo, o sea, tengo un permiso especial, porque el sistema se esté protegiendo, ni porque por temas de permisos de usuario, ni nada, no. Es simplemente que yo a ese archivo me lo he denegado a mí mismo. O sea, el sistema entiende de que es como si yo le hubiese puesto una pestaña de protección. ¿No? Es como si hubiese puesto un bit de protección. Pues el archivo sé que es importante y no quiero que se pueda borrar. Pues entonces le pongo eso y ya sé que no lo puedo borrar. No está protegido, lo que se llama protegido por el borrado accidental, que se llama. O sea que soy tan torpe que lo borro sin darme cuenta. Por ejemplo, a lo mejor no lo quiero borrar y le doy al ponerle el del asterisco, no me di cuenta que está el archivo ese que quiero conservar, está ahí y me lo cargo. Entonces, para protegerlo, pues ya directamente le pongo ahí ese atributo y me lo respeta. Lo habéis visto cómo se pone, ¿no? Le pongo el /F. Eso se llama borrado forzado. Y me lo borra. Y así no tengo que irme al archivo y quitárselo a mano, sino que directamente se lo quito, me lo borra sin... O sea, que hay una protección relativa. Que no es un permiso de usuario. Esto no se entiende como un permiso. ¿Ok? Pues bien. Bueno. Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a continuar por donde íbamos. Bien. El siguiente comando que vamos a ver sobre carpetas va a ser el comando para renombrar. ¿Vale? ¿Qué significa renombrar? Pues cambiar un nombre, ¿no? Esto no tiene mucha historia. Pero ¿dónde se cambia el nombre? ¿Dónde está el nombre del archivo? A ver, pregunta, ¿dónde está el nombre del archivo? El archivo está en algún lugar del disco duro y su ubicación está en la carpeta que lo contiene. ¿Dónde está el nombre del archivo? En el propio archivo, ¿no? No. ¿En la carpeta contenedora? En la carpeta contenedora. ¿Vale? Quiere decir que si utilizamos alguna técnica para recuperar un archivo, que no nos extrañe perder el nombre del archivo. ¿Vale? Importante, por si alguna vez queremos identificar pues fotos, lo que sea, pues si por ejemplo estamos haciendo una recuperación de una unidad, pues tenemos que hacernos ya el cuerpo de que los nombres los vamos a perder. Vamos a encontrar archivos sin nombre. Y eso con la aplicación que vamos a utilizar, que vamos a ver, pues lo vamos a ver un poquito. Bueno, vamos al tema. Con esto en mente de que el nombre está en la carpeta, vamos a ver los comandos. No lo voy a hacer ejemplos porque son muy sencillos. O bueno, sí, vamos a hacer los ejemplos. Ya que estamos, vamos a hacer los ejemplos y que se queden aquí por si hay alguna duda. Tenemos en Windows tenemos el comando rem, que viene de rename, ¿no? Pues vale, pues pones la ruta del archivo
y su nombre nuevo. Y con eso se le cambia el nombre. ¿Vale? Esto no cuenta como un acceso al archivo, pues como hemos dicho, el nombre no está dentro del archivo, por tanto el archivo en verdad no lo toco. Lo que toco es la carpeta contenedora. Por tanto aquí no estoy modificando el archivo. Ninguna de estas acciones de lo que hemos visto realmente se tocan los archivos. Los archivos están en algún lugar perdido de la unidad y lo único que estamos haciendo es modificar las carpetas contenedores. Las carpetas contenedores que contienen ese archivo. Incluso cuando borramos, lo que hacemos es borrar la entrada en la carpeta. No borramos el archivo físicamente, el archivo sigue ahí. En Linux es MV. ¿Vale? Y uno puede pensar, bueno, esto no tiene sentido, ¿no? Porque los mnemotécnicos sugieren un poco la acción, ¿no? Makedir, esto viene de makedir. Esto viene de delete, ¿no? De borrar. Esto viene de remove directory, remover directorio. Este viene también de remove, ¿no? Y este viene de rename, pero este, mv, pues viene de mover. Y ahora vamos a ver el sentido que tiene esto. Ahora lo vamos a ver. Mover, que es el equivalente a cortar y pegar, ¿vale? En el entorno gráfico, en la operación cortar y pegar es en el sistema, internamente es simplemente la operación mover. Movemos de una carpeta a otra. ¿Cómo hacemos esta traslación del archivo? Pues no uno puede pensar, pues aquí lo que hacemos es que copiamos el archivo, lo pegamos en otro, o sea, lo creamos en otra ubicación y borramos el origen. ¿Vale? Si el archivo es 1 GB, tiene 1 GB, pues se va a copiar 1 GB y después se va a borrar 1 GB. ¿No lo veis un poco tonto? Eso el sistema realmente no lo hace. Realmente la operación mover es muy sencilla. Lo único que tengo que hacer, ¿no? Si pensamos en contenedores, pues parece que es eso, lo que acabo de decir. Lo que hace la operación mover es coge el archivo, sin tocar el archivo, su referencia a la carpeta contenedora la borra y crea otra referencia en otra carpeta, pero el archivo en sí no se toca y no se mueve. ¿Vale? Eso lo vamos a ver ahora después, que vamos a ver unas animaciones que nos lo van a explicar todo gráficamente. Vamos a ver primero los comandos. Move, para mover en Windows, ¿vale? La ruta del archivo y la ruta de destino. Y fijaos que para mover se utiliza el mismo comando en Linux, ¿no? En los sistemas NIX se utiliza el mismo comando y una sintaxis muy parecida a renombrar. El siguiente comando, que es copiar, aquí sí creamos un nuevo archivo. Aquí si vamos a crear una copia, pues creamos un nuevo archivo, ¿vale? Y este archivo es una copia idéntica del primero. No nos debemos de confundir cuando creábamos un enlace duro. Cuando creábamos nosotros un enlace duro no creábamos una copia. Creábamos dos enlaces que iban al mismo archivo. Pero si yo modificaba por un enlace, se me modificaba también por el otro. Porque era un único archivo lo que trabajábamos. Aquí no. Aquí vamos a crear, para cada archivo, vamos a crear un enlace nuevo también en la carpeta contenedora. Que puede ser la misma o puede ser otra carpeta. Pero aquí el temita es que son dos archivos independientes. Y ya a partir de aquí, ¿vale? A pesar de que al principio son copias idénticas, si yo hago modificaciones en uno o en otro, pues van a diverger y van a diferenciarse. El comando en Windows, adivinad cómo se llama. Copy. ¿Vale? Copy, ruta del archivo, ruta de destino. Dónde está el archivo y dónde lo quiero que lo ponga. ¿Vale?
Si el archivo se llama igual, no te va a dejar. Tiene que llamarse de una manera diferente, ¿vale? Si lo pongo en otra ruta, en otro archivo contenedor, pues entonces sí se pueden llamar igual. ¿Vale? Pero si está en la misma carpeta, si lo voy a crear en la misma carpeta, no me va a dejar. También hay modificadores y tal, pero no los vamos a ver. Yo creo que con esto es suficiente. También tenemos el CP, el Linux, que es igual, es totalmente equivalente. Y por último, vamos a ver, hay también unos comandos, que esto no lo vamos a ver ahora mismo, lo veremos al final, que son los de obtener y modificar atributos. Y solamente lo vamos a ver... ¿Cómo? En plan, ¿esto es copiar y pegar? ¿Es lo mismo o qué? En plan, ¿es con el mismo comando? ¿Copiar y pegar? ¿A qué te refieres? Copiar, pegar. Copiar, eso es en el entorno gráfico. Copiar y pegar en el entorno gráfico. Tú en el entorno gráfico, te lo voy a poner aquí en un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tienes copiar y pegar. Me refiero a ese copiar y pegar. Cuando tú haces esto, estás copiando la referencia en el portapapeles. Y si tú haces esto, pues haces copiar y pegar. Si tú en vez de copiar, a ver, si tú en vez de copiar le das a cortar, se mueve. Se pone como así, el archivo no se destruye. Simplemente lo que estás copiando es la referencia, pero la referencia ahora la va a cambiar. El archivo en verdad sigue en el mismo sitio. El archivo no se va a borrar. Porque tú hagas esto, el cortar parece que se va a borrar el archivo. El archivo no se borra de esta forma. ¿Vale? ¿Tiene que estar almacenado en algún lado? Claro, porque el archivo, para borrar el archivo tienes que darle a esto, a eliminar, o aquí. Y aún así tampoco se borra. ¿Qué es lo que se hace cuando nosotros borramos? Se mueve a la papelera. ¿Vale? No es destructivo todavía. Cuando es destructivo, entre comillas, porque tampoco se destruye el archivo, es cuando le doy a eliminar permanentemente. ¿Vale? Si quiero, bueno, no sé si sabéis que si estoy en esta situación y quiero quitar esto, pues le doy al escape y se quita la situación. Pero eso, que si yo selecciono un archivo y le doy aquí a eliminar permanentemente, pues se borra. Pero lo que decíamos el otro día, se borra sin pasar por la papelera de reciclaje y se va y está ahí en el disco duro. Está en el disco duro hasta que nosotros, pues, o sea, está ahí ya como perdido, ¿no? Está marcado para que se pueda utilizar ese espacio. Pero yo con los programas adecuados puedo recuperarlo. Bueno, estos son los comandos básicos. Vamos a ver ahora lo que sucede con cada uno de ellos. Cuando creamos un archivo o un directorio, ¿vale? El archivo no hemos visto todavía la creación de archivos, pero más o menos es a nivel de carpeta qué es lo que se hace. Tenemos aquí la operación crear archivo o directorio, ¿vale? No hemos visto todavía lo que es crear un archivo, pero digamos a nivel de directorio es el mismo procedimiento. ¿Vale? Aquí tenemos la entrada. He omitido la entrada punto y punto, o sea, punto y punto punto. Pero también están aquí esa entrada. ¿Vale? Aquí tengo pues las dos ubicaciones, ¿vale? Estos números pues representan su ubicación en el disco duro. ¿Vale? Los archivos están en un sitio random en el disco duro, ¿no? En el disco duro o en la SSD. Me da igual. O sea, en el sistema de archivos. El cuadrado este representa toda la unidad y esta es la carpeta. Evidentemente todas las escalas no representan el tamaño de nada. O sea, los archivos suelen ser mucho más grandes que las carpetas, ¿no? Y mucho más pequeños que la unidad que las contienen, ¿no? Esto es simplemente para que lo veamos. De forma de esquema. Pues bien, si yo creo un archivo, lo que hace el sistema, cuando crea el archivo, ahora veremos cómo se escribe un archivo, pues cuando el sistema ha creado el archivo, a nivel de carpeta lo que se hace, ¿qué es lo que se hace? Hay que hacer una operación más, aparte de crear el archivo. Hay que crear su entrada.
Si esta entrada no creamos esa entrada y el archivo está creado, el archivo es como si no estuviese. Es invisible. Pero el archivo está ahí. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, si nosotros estamos en supongamos que hay un desastre y se va la luz en este estado. Yo os diré que eso, en los sistemas modernos eso no puede pasar. Pero supongamos que se queda esto así. Pues este espacio, el sistema de archivos no lo puede utilizar porque está marcado como usado. ¿Vale? El sistema de archivos sabe qué parte del disco duro está usado y cuál no. Tiene un mapa de las partes del sistema de archivos que están utilizados y cuáles no. Lleva esa cuenta, ¿no? Entonces sabe que esto está ocupado. Pero no sabe dónde está el archivo. No se puede acceder porque no tenemos la ruta en ninguna parte. No tenemos ningún sitio por donde acceder. Si nosotros abrimos esta carpeta, que es donde nosotros íbamos a crear el archivo, como no está el enlace, no aparece ningún icono que le lleve a ese archivo. El archivo está ahí. Esto en los sistemas actuales ocurre muy raramente, pero antes ocurría bastante. Esto se llama un enlace perdido. Cuando nosotros creamos el vínculo, pues fijaos que aquí es donde está el nombre. Quiere decir que si nosotros utilizamos el software para recuperar este archivo, un software especializado, ¿vale? Nunca vamos a poder recuperar el nombre. Lo que hace el software es mirar todo el espacio que está gastado a ver lo que hay aquí. Y bueno, oye, aquí hay un archivo, pero no parece que no tiene ninguna referencia, pues lo recupera. Pero claro, ha perdido su enlace. Y por tanto también ha perdido el nombre, porque el nombre se registra aquí. Vamos a ver qué se hace cuando se borra. Cuando nosotros borramos un archivo o un directorio, es lo mismo, pues básicamente lo liberamos. Borramos esa entrada, por tanto ya no sabemos dónde está, pero marcamos esto como que es utilizable. Por eso el archivo al principio es recuperable, pero poco a poco el archivo se va a ir perdiendo. En el software especializado para recuperar archivos, veremos, algunas veces no vamos a poder recuperarlo al 100%. Podremos recuperar partes, porque partes de ese espacio se está utilizando para crear otros archivos. Como está marcado ya como libre, pues se va a utilizar y entonces se va a ir degradando. No es degradando exactamente la palabra, es que el espacio se va utilizando en otros archivos y se va perdiendo. De hecho, el software especializado te dice qué porcentaje se ha perdido y cuál porcentaje se ha recuperado. Renombrar un archivo. ¿Vale? Cuando nosotros queremos renombrar un archivo, por ejemplo, el archivo 2, ¿qué hacemos? Pues sin tocar ni esto, ni la ubicación, ni el archivo en sí, simplemente cambiamos el nombre. Y punto. Esa parte no lo he entendido. Sin tocar el archivo ni la dirección. O sea, fíjate de lo único que tocamos, fíjate la animación. Uy. Solo cambiamos eso. La entrada donde viene el nombre. Vale. Ahora vamos a ver el siguiente comando. Fijaos que este comando se parece mucho al anterior. Por eso en Linux son el mismo comando. Renombrar y mover es el mismo comando. Y ahora lo vamos a utilizar. Lo vamos a ver en la práctica. Fijaos que tenemos este archivo está en esta ubicación. Pues si queremos mover este archivo que está en esta carpeta, lo queremos mover a esta carpeta, ¿qué hacemos? Pues el sistema lo que hace es que primero crea la referencia. Fijaos que es la misma referencia en el mismo sitio. ¿Vale? Como le ponemos el mismo nombre, pero podemos ponerle otro nombre.
Por eso renombrar y mover es casi lo mismo. Cuando hago esto, puedo de camino, puedo cambiarle el nombre también. ¿Por qué no? Y fíjate, después se borra esto y ya está. Ya hemos movido el archivo. El archivo en sí no se ha movido del disco duro. Pero hemos escrito la referencia, la hemos escrito aquí, en la otra carpeta, y ya está. Entonces, fijaos. Qué fácil es. ¿Vale? O sea que mover es una operación, mover un archivo de una carpeta a otra, aunque el archivo tenga 4 GB, la operación se hace en milisegundos, porque es muy sencilla. Y eso lo hemos observado nosotros, que cuando nosotros movemos un archivo grande, no se tira ahí la tira en copiarlo, ni en moverlo, ni nada, sino que simplemente dura milisegundos. ¡Plic! La cosa cambia cuando lo quiero mover entre... Uf. Lo quiero mover de un sistema de archivos a otro sistema de archivos. A ver, supongamos que estos son dos sistemas de archivos. Por ejemplo, esta es la unidad C y esta es la unidad D. Si yo quiero mover aquí esta unidad ha sido formateada con un sistema de archivos y esta unidad ha sido formateada con un sistema de archivos del mismo tipo o de otro. Me da igual, porque la operación lo que se hace es lo siguiente. Cuando yo muevo esto, este quizás sea la operación más compleja de todas, las que vamos a ver en este apartado, porque primero se copia el archivo. Después se crea la referencia. Por último, se borra la referencia en el otro carpeta y se libera ese espacio, que se irá perdiendo poco a poco. ¿Vale? Aquí sí, esta operación entre dos sistemas de archivos sí es larga. Entonces, cuando nosotros movamos un archivo, hay que tener cuidado, si queremos que sea rápido, ¿no? Y poco costoso para el sistema, pues si es entre dos unidades, pues va a ser, me va a ocupar un tiempo. Mientras que si va a ser dentro de la misma unidad, pues va a ser muy rápido. Aquí una salvedad que es que ya la veremos, que es con los permisos de usuario. ¿Vale? Ahí, a lo mejor tarda un poquito más porque tiene que cambiar los permisos de usuario, pero eso es rápido también. O sea, en los milisegundos sería si no hubiera permisos de usuario. Cuando estás dentro de tu carpeta de usuario, por ejemplo, y tal. Pero si tienes que cambiar permisos de usuario porque lo mueves entre la carpeta de Pepe a la de Juana, ¿no? Entre dos usuarios, pues entonces tienes que cambiar los permisos y entonces pues se tarda un poquito más. Por eso, pero bueno, sigue siendo más rápido que copiar. Este es el copiar, ¿vale? El copiar lo vamos a ver solamente en una unidad, ¿vale? Aunque es igual para dos unidades. Se crea primero un archivo, se crea una copia del archivo y se crea la referencia, ¿vale? Y aquí no hace falta borrar esta porque este archivo lo quiero copiar, no lo quiero mover. Y ya está. Para hacer la práctica vais a tener que utilizar un comando que se llama subst. ¿Vale? Este comando pues tiene esta sintaxis. Este comando sirve para convertir una carpeta en una unidad nueva. ¿Vale? Pues voy a hacerlo. Voy a crear una carpeta. Que voy a llamarla pruebas. ¿No? Ah, que ya existe el directorio de pruebas. Ay, qué bien. Ah, verdad, de ayer.
Pruebas, vale. Pues la voy a convertir en una unidad, ¿vale? Esto no os preocupéis que no voy a desconfigurar el Windows, ni voy a hacer nada dañino, y esto cuando reinicie se va a quitar. O sea, y ni siquiera el entorno gráfico creo que el entorno gráfico ni siquiera creo que lo refleja, solamente es aquí. Es convertir una carpeta en una unidad para, digamos, proteger un poco el sistema. Para que después las cosas que nosotros hagamos en esa unidad no nos afecten al resto. De sustituir. Primero era la carpeta, que es punto pruebas, pero punto barra pruebas. Y ahora pongo ¿qué unidad? La Z. ¿O lo he puesto al revés? Creo que lo he puesto al revés. Así, ahora. ¿Vale? Pruebas no se me ha borrado, sigue estando en el mismo sitio. ¿Vale? Sigue estando aquí. Pero ahora, fijaos, tengo una unidad nueva. Bueno, el tema es que si yo pongo aquí Z, lo tengo como una unidad. ¿Lo veis? Es como una unidad virtual dentro de una carpeta. Una carpeta la convierte en una unidad virtual. Y se comporta como si fuera un sistema de archivos independiente. Y esto pues es muy útil. Por ejemplo, yo ahora, por ejemplo, si estoy ahora mismo estoy ya en prueba. Si yo le hago aquí un div, me va a salir todas las carpetas que creé ayer. Bueno, el lunes, me refiero. Las carpetas que creé el lunes. Si... Vale. Pues voy a crear una carpeta que tenga el tiempo. El tiempo se escribe con el comando time. La hora actual es este. Pues escribir una nueva hora, no quiero. Pues le doy aquí. Time. Con T me parece, solo muestra la hora. Exactamente. Si hago así, solo muestra la hora y punto. Os voy a guardar, hacer un archivo que tenga eso. ¿Cómo se hacía eso? Pues pongo el comando, la redirección. Acordáis lo de la redirección y la salida se mete en un archivo. ¿Ok? Ahora tan solo tengo que, para ver el contenido, correcto. Vale, pues vamos a moverlo primero con move. Ahora, ¿a qué carpeta lo vamos a hacer? Pues, por ejemplo, a dentro. Listo. Y ahora quiero cambiarle el nombre. ¿Dónde está? Pues está en dentro, ¿no? ¿Vale? Puedo hacerlo de golpe. Siempre hay que poner la extensión. ¿Vale? Entonces, si lo miro, lo que hay dentro me lo tiene que aparecer con el nuevo formato. Eso también lo puedo mirar metiéndome directamente
en pruebas, dentro, está aquí. Fijaos que aquí no aparece ninguna información de subs ni nada de eso. Teóricamente es algo inocuo. Eso lo tendréis que hacer en la práctica. Para copiar, pues copy. Supongamos que lo quiero copiar ahora en nueva. Pues meto la ruta. Perdón, el punto así no. Así. Dentro. Nueva hora. En punto. Lo del punto barra no hace falta ponerlo, ¿eh? Lo pongo yo un poco para ser ortodoxo, pero se puede quitar. En nueva, barra, y ya está. Se copia. Profe, una pregunta. Para copiar, para hacer esos comandos, ¿tienes que estar dentro de la unidad que quieras realizarlo o no hace falta? Fíjate lo que he hecho fuera. Vale. Para eso sirve la ruta relativa y absoluta. Para no estar dentro de la carpeta forzosamente. Y ya que queda, hemos visto copy, rename, ya está. ¿Vale? Aquí ya hemos terminado. Como hemos terminado, esto ya digo que reiniciando se va. Pero digamos que lo mejor es deshacerlo con el comando subs otra vez. Subs. Pongo menos barra de delete, de borrar. Y pongo Z. Evidentemente ahora Z no tiene nada. Es un punto de montaje vacío, que se llama. Pues tengo que irme de aquí porque este sitio ya apesta. ¿Vale? Si intento otra vez en Z, no me deja, porque Z está ya desmontado. Vamos a Linux. Pues le voy a poner... ahora mismo dice que estamos en el escritorio. Me voy a meter en cosas. Con mayúscula. Aquí hay que tener cuidado. Supongamos que nosotros ponemos cosas y me sale error, porque lo he escrito con mayúscula. ¿Vale? Mucho cuidado con eso. Voy a crear un archivo de pruebas. Fecha se hace con el comando date. ¿Vale? En Linux. Y al contrario de Windows, que hay un comando que se llama date y otro que se llama time para la hora y otro para la fecha, aquí tenemos uno único para la fecha y la hora, que es date, ¿vale? Después con modificadores y tal se puede hacer para que solamente te muestre la hora o te muestre la fecha. Pero nosotros digamos que ahora mismo lo que nos interesa es eso. Pues voy a darle a date y redirección, como siempre. Fecha. Aquí fijaos que no hace falta poner extensión. Pues fijaos, aquí el primer uso que hemos visto de mover, del comando move. Fecha y fecha. Lo único que estamos cambiando es el nombre. ¿Vale? Voy a hacerlo desde fuera. Desde el escritorio. Estoy en el escritorio. ¿Qué tendría que poner? MV. Ahora en la barra en la dirección directa, correcta, normal. Estaba dentro de cosas. Fecha, culo. Y lo voy a cambiar, el nombre, se lo voy a cambiar por un nombre políticamente correcto.
Le voy a cambiar el nombre a uno políticamente correcto. Ahí. ¿Vale? Ahora solo estoy cambiando nombre. Fijaos que como he puesto espacio, he tenido que poner las comillas. ¿Vale? Políticamente correcto, ahí está. Ahora supongamos que quiero copiarlo. Lo quiero copiar fuera. No, en la carpeta... Carpeta. Fijaos lo que aparece aquí. ¿Vale? Esto sí, esto que hay aquí es una barra tipo Windows. En Linux las barras tipo Windows se utilizan como caracteres de escape. ¿Qué es eso? Que cuando lo que ponga yo detrás de eso se va a leer tal cual. ¿No os suena eso de algo? ¿En qué hemos visto nosotros que al poner una barra de estas, lo que viene después se pone tal cual? Venga, una décima de punto, quien me lo diga. Excel. Casi, pero sí. En Excel no sé si lo vimos, a lo mejor lo vimos en el formato de Zelda, ¿no? Pero sí, en ese ámbito, cuando nosotros poníamos el formato de Zelda y también poníamos en las máscaras en Access, pues utilizábamos este carácter de escape. Pero pues nosotros, para no calentarnos mucho la cabeza, vamos a utilizar las comillas y punto. Es lo más seguro. Políticamente correcto. ¿Y dónde lo vamos a copiar? Lo vamos a cambiar en carpeta. Vamos a copiar a carpeta. Carpeta que está en... aquí. Con minúscula. Carpeta. Vale. Ahora se nos ha tenido que copiar aquí. Ok. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos ya a lo último. Voy a moverlo y a cambiarlo de nombre de las dos cosas al mismo tiempo. Mover. Punto. Barra. Carpeta. Barra. Políticamente correcto. Lo voy a guardar en la carpeta com y lo voy a llamar fin. Ya está. Y en com, pues no tenemos nada. Hay aquí un error. A ver. Ah, que he utilizado barra. He utilizado barra. Y no me ha dicho nada. Ahora. Pues vamos a hacerlo con duro mismo. Voy a mover duro. A. Esto sería así. Carpeta. Y lo voy a llamar nuevo. Ahora sí. A estas operaciones las vamos a llamar de manipulación de archivos. Estas operaciones no las vamos a hacer nosotros directamente, sino que las vamos a hacer a partir dentro de las aplicaciones. Y son operaciones que vamos a hacer con los archivos. O sea, estas operaciones no va a haber comandos en el terminal para hacerlas, sino que estas
operaciones se hacen desde dentro de las otras aplicaciones. La primera que vamos a ver es crear un archivo, ¿vale? Nosotros solamente hemos visto cómo se crean archivos con redirecciones, pero eso no es que se haya un comando para crear archivos, no existe el comando crear archivos. Esto es simplemente cómo se crean los archivos, pues se crean en las aplicaciones. Vamos a ver cuando se crea archivo, cómo creamos un archivo, pues por ejemplo cada vez que guardamos, ¿no? Con el comando guardar de las aplicaciones. ¿Qué es abrir un archivo? Cuando abrimos nosotros un archivo, ese archivo se bloquea. Cuando nosotros abrimos un archivo, ¿no habéis dado cuenta de que no se puede modificar? Por ejemplo, si yo aquí abro este archivo, ¿no? Este archivo lo abro en el Word, ahora mismo está abierto, y quiero modificarlo, por ejemplo, quiero borrarlo, no me deja. ¿Por qué? Porque está bloqueado. Cuando se abre un archivo, el archivo en cuestión se bloquea porque lo está utilizando otra aplicación. No puedo ni borrarlo, no puedo ni modificarlo, no puedo hacerle nada, se bloquea. Y eso es lo que se llama, y eso es lo que significa abrir un archivo. Es como decir, me lo pido, ¿no? Esa aplicación se la ha pedido. Entonces todas las demás aplicaciones se tienen que joder porque no pueden hacer nada hasta que yo lo desbloquee. ¿Cómo se llama cerrar el archivo? Pues la siguiente operación. ¿Qué es cerrar? Bueno, ahora la vemos. Voy a explicar esto. Cuando nosotros abrimos un archivo, ¿vale? Se obtiene lo que se llama un descriptor de archivo. Y eso está dentro de la tabla de registros abiertos. Ahora lo vamos a ver en un diagrama. El descriptor de archivos contiene dos cositas. El modo con el que se abre el archivo, que este puede ser modo lectura. Si yo lo abro en modo lectura, yo no lo puedo modificar. ¿Vale? Eso lo habréis visto en el mismo Word, que a veces los archivos se abren en modo lectura solamente. Se puede abrir en modo escritura, solamente se puede escribir. Este modo es más raro, porque normalmente lo que se hace, si se quiere escribir en el archivo, es abrirlo en modo lectura-escritura. Tenemos también el modo crear-sustituir, ¿vale? Que es para que este modo es que crea el archivo si no existe y si existe lo sustituye. Es como pisar, ¿no? El archivo no es que se modifique, sino que se destruye y se crea otro nuevo con el mismo nombre. Después también está el modo adjuntar, que es que se abre para poder añadirle cosas al archivo, al final del archivo, pero no se puede modificar. Solamente se puede añadir. Y el usuario pues puede tener permisos para todo esto. Puede tener permiso para leer, puede tener permisos para escribir, puede tener permisos de leer y escribir, puede tener permisos de crear y sustituir, que ese sería el más hardcore, y el permiso de adjuntar, que es que tú no lo puedes modificar, pero sí puedes añadir cosas. Después tenemos el de posición. El de posición, pues la posición es la otra cosa que tiene el descriptor de archivo. Es el lugar donde estoy situado dentro del archivo. ¿Vale? Con esa posición, pues sé por dónde voy. Si estoy leyendo, pues es como una especie de puntero que me indica por dónde estoy leyendo. Si estoy escribiendo, pues lo mismo. ¿Vale? Es una especie como de objetivo, ¿no? De cursor que indica dónde voy a hacer la escritura o la lectura. Se llama, pues, offset, que significa desplazamiento. Se traduce como desplazamiento. Cuando nosotros cerramos el archivo, lo que hacemos es borrar este descriptor y lo desbloqueamos.
¿vale? Cuando nosotros queremos leer o modificar un archivo, lo que tenemos que hacer primero es abrirlo. Siempre se abre primero. Y cuando ya lo tenemos abierto y bloqueado, pues, dependiendo del modo que tenga, pues hago la operación. Solamente se pueden hacer, pues, 3 operaciones, ¿vale? Dependiendo del modo. La operación de lectura, ¿no? O sea, donde apunte el offset, pues hago una lectura, ¿vale? Este comando, el comando read, que es el que se utiliza para leer, pues hay que indicarle cuánto quiero leer, ¿no? Por ejemplo, 8 bits, pues lee 8 bits, ¿no? 8 bytes, un byte. Pues quiero leer un byte, pues lee un byte. De hecho, no sé, el sistema operativo solamente lee de byte en byte. Es la unidad más pequeña que puede leer. Si nosotros queremos escribir, pues se hace un write, ¿vale? Y lo mismo, le indico cuánto quiero leer por número de bytes. Y si nosotros utilizamos la operación de procesamiento que se llama seek, pues cambio el valor del offset. ¿Qué pasa si yo, por algún problema, se cierra la aplicación y no cierro el archivo? ¿Qué ocurre? Opciones, venga. Opción A, se cierra automáticamente. Opción B, el archivo se queda abierto y se queda bloqueado para siempre. Opción C, se queda bloqueado pero solamente hasta que reinicie. Y opción D, hay un error crítico del sistema y pantallazo azul. Puedes decir todas las opciones que no me he enterado. Venga. Nada más que me la he inventado alguna, entonces ahora a lo mejor no me acuerdo. Opción A, se cierra el archivo. O sea, voy a poner también a repetir también la pregunta. El archivo el descriptor, ¿no? Se cierra automáticamente. El archivo se cierra automáticamente, el descriptor se borra y se desbloquea automáticamente. Cuando la aplicación pues se ha cerrado, digamos, de forma violenta, ¿no? O sea, por ejemplo, le hago un kill al programa y el archivo se... Otra cosa que puede ocurrir, que el archivo se queda abierto y se quede bloqueado para siempre. Otra cosa que puede pasar es que el archivo se queda bloqueado hasta que reinicia. Y otra cosa que puede pasar es que el archivo digamos, la lía parda, el sistema sale un pantallazo azul y se reinicia el sistema. En sistemas modernos, yo creo que no pasaría nada casi. Casi. Eso es un problema que tenían antes los sistemas. Tienes razón en que no ocurriría nada casi. Pero ¿qué ocurriría entonces de las cosas casi? Se cierra automáticamente, se queda abierto hasta que se reinicia. Se cerraría y ya está, ¿no? Se cierra automáticamente. El sistema están preparados para esas eventualidades. Supongo que Windows sabrá que somos tontos. Están preparados, pero puede quedarse abierto. Que no nos extrañe que se quede alguno abierto. No va a pasar algunas veces que algún archivo no se ha podido acceder, ¿eh? Y el Windows dice que ya lo está utilizando otro archivo o no te deja. Cuando tú reinicias, como se borra la memoria, el sistema operativo pues no lo va a abrir no lo va a volver a abrir y dejarlo ahí el archivo huérfano, ¿no? Abierto ahí, bloqueado otra vez. Sino simplemente, si no hay ninguna aplicación que lo requiera, pues se queda cerrado y punto. O sea que, digamos que en el 90% de los casos, el 95% de los casos, se va a cerrar automáticamente. O sea, incluso yo diría más, 99% de los casos se va a cerrar bien. Vamos a ver un ejemplo de eso. Bien, esto es un archivo. Esto ya no he puesto la carpeta contenedora ni nada, solamente está el archivo ahí, ¿vale? Pero se supone que eso está dentro de una carpeta y está bien organizado.
Si yo le hago un doble clic, clic, pues entonces se va a crear una entrada en la tabla de ficheros abiertos, ¿no? De archivos abiertos. Entonces, de la Open File Table, ¿no? La tabla de ficheros abiertos. Y esta tabla está dentro del PCB. ¿Os acordáis del PCB? En la gestión de procesos. Pues bien, este proceso supongamos que es el Word. Y esto es un documento. Pues si yo le hago doble clic, el sistema, al leer la extensión docs, pues sabe que es Word. Entonces ejecuta el Word y le pasa como argumento el archivo que quiere abrir. Que quieres abrir tú. Entonces, pues lo abre. Se abre y entonces ya lo puedes editar. ¿Vale? Pues en la tabla, pues se crea el archivo tal, ¿vale? Aquí se guarda su ruta y ya está. Entonces en el descriptor se bloquea, ¿no? Esto que hay aquí, esta entrada es un descriptor, es una estructura, o sea, no solamente es un nombre, ¿no? Viene la ruta, más metadatos sobre la apertura del archivo y aparece también, pues eso, sobre todo el modo de apertura y el offset. Dependiendo del modo, pues el offset será uno o será otro. Eso no vamos a entrar. ¿Vale? Pues ya está. Fijaos que aquí hay 3 descriptores de archivo que están siempre. Cuando nosotros creamos un proceso, cuando se ejecuta una aplicación, este va a tener siempre 3 descriptores de archivo virtuales y por defecto, y siempre los mismos. El stdin, que significa entrada estándar, el stout, que significa salida estándar, y el str, que es la salida de error estándar. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos una redirección, y este es el sentido de esto, nosotros la redirección, cuando nosotros escribimos algo en un comando, por ejemplo, cuando el comando hora nos pedía la hora, pues se lo metíamos a través del stdin. O sea, a través de ese descriptor. Cuando un programa nos pide algo por teclado, pues es el stdin, es el teclado. Porque el teclado se comporta como si fuera un archivo. Y entonces nos capta la información de las teclas, ¿no? Que nosotros tecleamos, lo va a captar como si fuera un archivo. Así le resulta más fácil al sistema actual. Y para mostrarlo por pantalla es el stdout. Entonces, cuando nosotros hacemos una redirección, lo que estamos haciendo es que en vez de mandarlo por aquí, en vez de escribirlo por este descriptor en pantalla, lo estamos escribiendo por este descriptor a un archivo. Ese es el sentido de la redirección. Pues bueno, pues con este descriptor tengo ya abierto el archivo. ¿Vale? Todos son descriptores de archivos. Estos son los que vienen por defecto o los estándar y este es el cuestión. Cuando nosotros cerramos, que se hace con el comando close, pues lo único que se hace es borrar esto. Quiere decir que esto es lo que nos bloquea los archivos. Si yo quiero desbloquearlo, pues tengo que simplemente borrarlo. Y ya por último, vamos a ver cómo funcionan las funciones read, write y seek, que era para hacer lectura y escritura. Pues solamente decir que el offset apunta, bueno, esto es simplemente el modo, esta fecha me da sobra. El offset apunta donde está el puntero, donde voy a hacer la escritura y la lectura, y el modo nos dice si voy a hacer una escritura, voy a hacer una lectura, etc. Por eso que eso da igual. Al final del archivo, aquí fijaos que he puesto, esto sería caracteres binarios, un archivo en binario, por eso tiene caracteres así random. Porque cuando yo intento leer caracteres binarios, ¿no? Información binaria, quiero leerla como si fuera texto, cuando no lo es, pues no aparece este galimatías, ¿no? Eso ya lo sabéis, que cuando es como si nosotros abriéramos con el blog de notas, pues... Bueno, pues al final de los archivos siempre hay una cosa que se llama la marca de EOF.
Eso en programación tiene su sentido, ¿vale? Cuando tú recorres esto, tú podéis ir cambiando el offset hasta que llega a la marca de EOF. Si no hay marca de EOF, el offset se pasa del archivo y accede a un punto en el que no le corresponde. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo cojo y... ¿Qué ocurre si nosotros accedemos a una parte que no debemos? ¿Qué hace el sistema operativo? ¿Lo bloquea? ¿Cómo? En plan que no te deja acceder, te lo bloquea, ¿no? No. ¿Qué pasa cuando... Eso lo hemos dicho, lo dijimos en la gestión de procesos. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos acceder a una parte de memoria que no debemos? ¿Qué hace el sistema? Te dice... ¿Qué hace el sistema? Te mata. Te mata. ¿Cómo que te mata? Te mata, te hace un kill. Bueno, le hace un kill, no a ti. O sea, no te mata un tiro por la pantalla, sino... Evidentemente, lo que hace es que mata la aplicación. Si la aplicación intenta acceder a una parte que no tiene reservada para ella, el sistema operativo ni le pregunta. ¡Pues! Se lo carga. Es cuando tú estás ejecutando un programa y se sale fuera. Se ha salido fuera. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Pues algo de eso. El programa ha hecho algo. No hace falta. Reyes, no hace falta que contrate mafiosos rusos. El sistema lo hace él mismo. No se le caen los anillos al sistema por matar. Creía que estábamos en la Matrix y te enviaba a los hombres esos del Matrix. No, tío, el teclado se levanta de la mesa y empieza a golpearte hasta que te mueres. Normal, ¿eh? Wow. Mucha gente muere así. Ahora, y esto ya para terminar, os voy a hacer una pregunta. Yo abro el blog de notas. Y escribo algo. Y lo guardo. Y lo dejo abierto. Y le doy otra vez aquí. Y se me abre otra vez. Y escribo otra cosa. Y lo guardo. ¿Qué ha pasado ahí? Si vuelvo a abrir el archivo, ¿qué va a pasar? Cierro esto. Otra pregunta tipo test. Lo he abierto una primera vez. Se supone que se ha abierto y se ha bloqueado. ¿Vale? Si lo abro una segunda vez y le hago una modificación, pues ahí no me protesta. Y he podido guardarlo. Lo he cerrado. Las dos ventanas. Ahora, pregunta. ¿Qué ha pasado? Venga, por una décima de punto más. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha abierto en ese archivo ¿qué hay escrito en ese archivo? ¿Algo? ¿Otra cosa? ¿Hay un error? ¿Y hay algo raro ahí? ¿Y se ha borrado? ¿Y el archivo está vacío? ¿O qué? Algo. Algo. Se supone que el archivo se ha abierto y se ha bloqueado. Pero fijaos que la segunda vez no me ha protestado cuando le he dado a guardar. A lo mejor que el Notepad es muy simplón y no me hace nada. No lo sé. Otra cosa. O sea que eso de abrir el archivo que os he dicho y de bloquearlo, ¿os he engañado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a hacerlo de nuevo. A ver, ¿qué pasa? Se supone que está bloqueado aquí. Con este, el primero lo he bloqueado. Y de aquí, en el segundo, cojo, lo abro y pongo... Pues yo qué sé. Y lo guardo. Aquí, al guardarlo, tendría que protestarme. Decirme, no, que ya está abierto en otro. Sin embargo, nada.
¿Cómo puede hacer eso? Porque se guarda Sí, en el anterior. Exacto. Tú al abrir el archivo has cogido una muestra de archivo, la has editado y hasta que no la guardes no estás modificando el archivo. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Vale, creo que estoy dando con la clave, me parece. Porque si yo ahora abro a esto, ¿qué tiene? Yo qué sé. Yo qué sé. ¿Cómo? Vamos a hacerlo de nuevo. Sí. Yo abro esto. Lo abro. Para leerlo he tenido que abrirlo. Pero ¿qué ha tenido que pasar? ¿Qué ha tenido que pasar para que yo pueda otra vez abrirlo y modificarlo? Que al abrirlo, como dice, creo que ha sido Pozo, ¿no? Quien lo ha dicho. Se toma una muestra. Pues has tomado. No es que has tomado una muestra. Has leído el archivo entero y lo has cerrado. Y esto que hay aquí no es el archivo, es una copia del archivo en memoria. Yo esto lo modifico y ahora cuando... Perdón, este no era. ¿Qué era? Era yo qué sé, ¿no? Pero estaba así. Cuando yo vuelvo a abrir este... hago la misma operación. Vuelvo a abrirlo y vuelvo a copiarlo en memoria. Lo que tengo aquí son dos instancias de la misma aplicación con en su memoria dos copias del archivo, pero el archivo aquí lo he abierto y lo he cerrado, y aquí lo he vuelto a abrir y lo he vuelto a cerrar. Entonces ahora cuando yo esto lo cambie y lo copie, le dé aquí, lo que voy a hacer es sobreescribir el archivo entero. Es el modo ese que hemos visto antes, el modo create, ¿no? Crear o sustituir. Cuando yo le doy aquí a guardar, vuelvo a abrir y otra vez guardo el fichero y lo cierro.